Capítulo 11. Peona reina 4. No hables salvo que te lo ordenen, dijeron los dedos de Tosun Armbo a su hija Doumille. Los dos estaban de pie, uno al lado del otro, sobre las marcas que había hecho Berejip Sorlarin en el suelo. No os mováis, los había amenazado ella. Tosun sabía que pasaba algo grave y eso lo aterrorizaba. Los Sorlarin nunca habían mostrado mucho afecto hacia los Armbo, pero eso iba mucho más allá de la animadversión habitual. Además, detectó miedo en la voz de Berejip, hija de noble y suma sacerdotisa, cuando ordenó que no se movieran. ¿Qué crees que? Comenzó Doumille, ignorando el consejo de su padre, pero el susurro terminó en un aullido de dolor cuando las 4 serpientes venenosas la mordieron en la espalda, una detrás de la otra. La chica se tambaleó a causa del veneno y el sobresalto que sufrió al advertir la presencia de Berejip justo tras ella. Le cedieron las piernas y se desplomó, aunque consiguió apoyarse sobre una rodilla. Aún así, habría acabado en el suelo de no ser por una mano que la cogió del brazo y tiró de ella hacia arriba con fuerza. Debilucha, le siseó Berejip al oído. Iblit, debería echarte como alimento a mis drañas para que la madre matrona no tenga que sufrir la presencia de una abominación como tú. Es una noble hija de la casa Barrison del Armbo, se atrevió a decir Tosun. Berejip rió y dio un empujón a Doumille antes de colocarse delante de ellos. Eso dice mucho de la patética segunda casa de Menzoberranzan, ¿verdad? Se complacen en compartir su lecho con Iblit para perpetuar su familia innoble. Los ojos de Tosun relucieron de ira, pero cuando Doumille esperaba que respondiera a la provocación, guardó silencio, inmóvil, a excepción de un ligero temblor de la mandíbula. Doumille pensó que la extraña reacción no era propia de su padre, pero entonces advirtió que su mirada estaba enfocada en lo que ocurría a espaldas de Berejip. La joven Armbo inspiró con fuerza y, a pesar del ardor de las mordeduras de las serpientes, se mantuvo erguida. Tras la suma sacerdotisa Berejip Sorlarin apareció una comitiva de Dro de un esplendor que la joven no había presenciado jamás, ni siquiera en su imaginación. Guerreros varones flanqueaban una figura central. Desfilaban con precisión, en perfecta sincronía, con las armas y armaduras resplandecientes gracias a la magia. Escoltada por los guerreros, sentada sobre un disco traslúcido flotante, que brillaba con destellos azul y violeta, iba una mujer engalanada con una espléndida túnica de encajes y pedrería que formaba un intrincado dibujo de arañas y telarañas. Un látigo de 5 serpientes reposaba en su regazo, las cabezas de los reptiles atentas a la escena ante ellas. Berejip se revolvió con rapidez, cayó sobre sus rodillas y mantuvo la mirada en el suelo. Doumille se preguntó si debía seguir su ejemplo. Miró de soslayo a su padre. No se había movido, aunque también había bajado la mirada. Doumille lo imitó y trabó con fuerza. La expresión aterrorizada de su padre, el sudor sobre su frente, bastó para que fuese presa de una profunda ansiedad. Madre matrona Kentel, saludó Berejip sin levantar los ojos. ¿Es este el hijo de la casa Barrison del Armbo? La madre matrona Kentel Baenre bajó del disco y se acercó a Berejip, a la vez que indicaba a la suma sacerdotisa que se pusiera en pie. Sí. Sabrak lo capturó en los túneles que van al este. La madre matrona miró a Doumille. Al principio pareció intrigada, aunque enseguida frunció el rostro. ¿Qué es esto? Mi hija, madre matrona, se atrevió a responder Tosun. Berejip lo abofeteó en cuanto lo hizo. Kentel apartó a Berejip e hizo que Tosun la mirara. ¿Tu hija? Preguntó en la lengua común de la superficie. Sí. ¿Una noble de la casa Barrison del Armbo? Tosun tragó saliva, algo que Doumille no dejó de advertir. ¡Qué encantador!, repuso la madre matrona Kentel. Es muy considerado de tu parte ofrecerme un regalo así. Los tres, Doumille, Tosun y Berejip, miraron a la madre matrona con perplejidad. Lo orgullosa que se sentirá tu madre cuando sepa que su descendencia ya no es pura, comentó Kentel. Su voz ronroneaba como la de un gato satisfecho. O quizás prefiera mantenerlo en secreto. ¿No crees? Tosun ahogó un gemido, aunque no pudo reprimir una mueca de dolor. Doumille, la joven mitad Dro, supo que su padre se arrepentía de haberla traído a ese lugar. No debieron abandonar la marca argentea. Anfrel, llamó la madre matrona Kentel hacia los guerreros. Un guerrero alto se apresuró hacia ella. Llévala contigo y enséñale lo que significa ser una Iblit en Menzoberranzan. ¿A mi discreción? Que viva, ordenó Kentel. Bastará con que respire, el resto es cosa tuya. No, chilló Doumille buscando su espada. Pero Kentel alzó una mano y con una palabra envió a la pobre desgraciada volando hacia atrás. Cacidea, la espada viviente, gritó en su cabeza para que no hiciera nada, pero la orgullosa joven se levantó y desenvainó su arma. Pequeña, no lo hagas, suplicó Tosun. La madre matrona Kentel soltó una carcajada perversa.
A su lado, Anfrel empuñó sus espadas y se dirigió con calma hacia la chica. Atrás, te lo advierto, exclamó Don Wieye. El maestro de armas de la casa Baenre irrumpió en una secuencia de movimientos veloces, amagando y esquivando. Sus dos hojas relucieron con fuerza mientras trazaban círculos y perfilaban estocadas. Don Wieye se consideraba una excelente espadachina, pero jamás había presenciado una muestra tal de destreza y maestría. Y para empeorar la situación, Cacidea se negó a cooperar, sumiéndola en un mar de dudas, mientras su arma exigía que se rindiera. La hoja de Anfrel chocó con fuerza con la suya, y Cacidea emitió una oleada de reproches en su cabeza que la marcaron. Don Wieye se sintió confundida al contemplar el vuelo de su adorada espada al suelo donde rebotó con un repique metálico. Vio a Anfrel aproximarse, la empuñadura de su arma a punto de impactar con su rostro. De pronto, su vista se enturbió en un torbellino de puntos negros. Sintió las fuertes manos del Drow que la agarraron por detrás e inmovilizaron. 5 cabezas de serpientes bailaron ante sus ojos. El látigo de Berejip era doloroso, o eso creyó en su momento, porque comparado con el de la madre matrona Kentel, ese dolor era una minucia. Don Wieye se desplomó entre gritos y convulsiones de pura agonía. Los colmillos desgarraban sus carnes una y otra vez, y el veneno ardía en sus venas. «Madre matrona, te lo suplico», gritó Tosun. La madre matrona le dirigió una mirada colérica. «¿Cuánto tiempo has vivido en la superficie?» Tosun vaciló, lo que le valió a Don Wieye otro latigazo. Desde el ataque a Mithril Hall. Se apresuró el hijo de la casa Barrison del Armgo. La ira de Kentel se transformó en incredulidad. No volvía a Menzoberranzan. Estaba perdido, vagaba de un sitio para otro. ¿Y fuiste a vivir con los elfos? Sí. No. Encontré a otros Drow, de Chad Nasad, de la casa Suum Beti Carese. ¿Y dónde están ahora? Muertos. Hace mucho, explicó Tosun. ¿Y te quedaste en la superficie? No tenía a dónde ir. Hasta ahora. Era hora de volver a casa, con Don, mi hija. Es Drow de corazón y espíritu. Mató a su hermano, que no respetaba nuestras creencias, y se negó a honrar a la reina araña. Yo por mi parte, abatí a su madre. ¿Muerta? Muerta, confirmó. He dejado la superficie atrás y solo deseo volver a casa. La madre matrona reflexionó durante unos instantes y luego contempló a la chica. Quizá, pero agitó la cabeza. Llévatela, ordenó a Anfrel. ¿Para enseñarle? Sonrió el maestro de armas. Pero con delicadeza, dijo Kentel. Anfrel ordenó a uno de los soldados que recogiera la espada caída. «Cuidado», gritó Tosun al advertir su intención. «Es una hoja consciente, perversa y muy poderosa». El aviso despertó la curiosidad de los dos nobles Baenre. La madre matrona hizo una señal a Anfrel y éste cogió el arma con cautela. Su gesto se descompuso en cuanto la empuñó. Se vio envuelto en una lucha mental con Cacidea y acabó por arrojarla de nuevo al suelo. Miró a su madre matrona con el miedo en los ojos. La niña Iblit la empuñó. Le reprochó la madre matrona Kentel. Tuvo que entrenarse mucho, explicó Tosun. «Dantra», aulló Anfrel, y corrió a blandir la espada una vez más, con determinación e ignorando la sangre de sus nudillos al apretar la empuñadura. «¿Dantra?», repitió Kentel con extrañeza. Dantrag, su hermano, llevaba muerto un siglo, o más. Anfrel lo había conocido, pero los ojos de Kentel se abrieron de par en par cuando reconoció la espada. «¿Cacera?» Siseo. Clavó su mirada en Tosun. «¿Mi espada?», preguntó éste, con inocencia. «La espada de Dantrag Baenre», precisó la madre matrona Kentel. Tosun boqueó, asombrado. «No puede ser. ¿Cómo llegó a tus manos?», preguntó la madre matrona Kentel en tono amenazante. Me encontró a mí», tartamudeó Tosun. Su voz reflejó la certeza de que iba a sufrir una muerte horrible. «¿En un barranco, en el mundo superior? ¿Una espada tan poderosa?». El rostro de Kentel era de incredulidad. Abandonó a su portador. ¿O lo mataron? No lo sé. Mientes. La espada está de acuerdo, dijo Anfrel entre dientes. Cuando Tosun y Kentel se volvieron hacia él, arrojó el arma al suelo. Boqueó, intentando recuperar el aliento. «Es una hoja de poder considerable. Dantrag fue su señor», le recordó Kentel con desprecio. Volvió a centrar su ira en Tosun. «¿Dónde la encontraste?». «¿Dónde te dije, madre matrona?». «Creo que la portaba uno de los compañeros de Drizzt Do'Urden. Es posible que fuera el mismo». Se atrevió a levantar la mirada al pronunciar el nombre maldito y sintió un profundo alivio al ver que obtenía el efecto deseado. La madre matrona se había calmado, sumida en sus pensamientos. Pensaba en la marca argentea, donde sabía que estaba Drizzt Do'Urden, y donde un amigo de Drizzt había sido rey de los enanos en Mithril Hall.
Entonces, se acercó para coger a Cacia. Una espada Baenre, comentó en voz baja, como si hablara consigo misma o con la espada. ¡Ay! Hermano, tu pérdida fue una tragedia. Engañado por Drist. Exclamó de pronto, con asombro. Me lo ha dicho la espada. A mí me dijo lo mismo. Madre matrona, dijo con timidez, Tosun. Le llama, canalla traidor, continuó Kentel con suavidad, y se volvió a concentrar en la hoja con la que parecía mantener una conversación telepática. Un rato después, con la espada en la mano y una sonrisa maliciosa, fue hacia Tosun. ¿Tu espada? Le dijo. Lo fue, confirmó Tosun, con la mirada baja. Para su sorpresa y la contrariedad de Anfrel, la madre matrona Kentel entregó la espada al hijo de la casa Barrison del Largo. Guárdala en su funda y que se quede ahí, ordenó la madre matrona. Tosun tomó la espada con manos temblorosas y la guardó a toda prisa. La madre matrona dedicó un gesto irritado a Anfrel y le ordenó que se marchara con Don Ille. A continuación, ordenó a Tosun que la siguiera mientras la comitiva abandonaba el lugar. Engañado por Drist, masculló con desprecio, dirigiéndose a Tosun. Lo que Tosun ignoraba era que esta madre matrona, Kentel Baenre, tenía asuntos pendientes con el canalla llamado Drist. Fue él quien acabó con la vida de Kentel en la misma batalla en la que se perdió Tosun, y que se libró en los túneles y montañas cercanos al lugar denominado Mithril Hall. Tu llegada fue muy afortunada y oportuna, madre matrona, dijo Zabrak Sorlarrin, sin poder ocultar su incomodidad. La madre matrona había invadido sus aposentos privados en el recinto Sorlarrin de Gauntlegrim. ¿De veras? Comentó la madre matrona Kentel con frialdad, lo que no tranquilizó al otro, que era justo su intención. El hijo de la casa Barrison del Armgo, comentó Zabrak. No lo buscaba a él. Hizo una pausa intencionada, para añadir. Vine a por ti. ¿Madre matrona? Pronunció con dificultad el mago. Te enviaron al este con el encargo de encontrar los túneles que conducen a la tierra conocida como la Marca Argentea. Sí, madre matrona, y lo he hecho. Se apresuró Zabrak, reprimiendo a duras penas el temblor en su voz. La pareja Armo es un beneficio añadido. Ya se verá. Pero su importancia es escasa al lado de tu cometido. ¿Sabes por qué te mandamos a hacer este viaje? No. La inquietud de Zabrak era palpable. Yo sí, aseguró la madre matrona Kentel. Le sonrió, pero no fue un gesto reconfortante. También sé que volverás, y pronto, en cuanto estés preparado. Fue hacia la puerta y la abrió, indicando a quienes aguardaban que pasaran al cuarto. Grom fue el primero en entrar, y Zabrak se inclinó ante él. Cuando se enderezó, contempló, horrorizado, la entrada del acompañante de Grom. No gritó, que es la reacción habitual de quienes están en presencia de un ilícido. Eres afortunado, Zabrak, le dijo la madre matrona Kentel. Tus servicios honrarán a tu familia y confío en que volverás a esta ciudad de Kusorlarrin para ser recompensado con una posición de alcurnia. Podría ser archimago de Kusorlarrin, ¿sabes? Dirigió una mirada maliciosa a su hermano. Un rival de Grom. El anciano mago Baenre bufó ante el comentario, y si no fundió con su magia a Zabrak, era porque conocía la auténtica naturaleza de la nueva encarnación de Kentel. Metil te mostrará el camino, y también la manera de formular el conjuro, le explicó Grom a Zabrak. ¿Conjuro? El oscurecimiento, aclaró la madre matrona Kentel. Estás preparando el campo de batalla más importante de esta era, para gloria de la reina araña. A continuación, se dio la vuelta y se marchó, aunque se detuvo un rato en el vestíbulo para escuchar los gratificantes primeros chillidos de Zabrak cuando el ilícido invadió su cerebro con sus tentáculos. En realidad, Metil no le haría daño, ella lo sabía bien, pero nadie podía tolerar una invasión así sin gritar un poco. Sus soldados y exploradores habían reconocido cada rincón de Kusorlarrin y los hijos de la matrona Zeerit se emplearon a fondo habilitando la infraestructura de la antigua patria de los enanos como puesto avanzado Dro. Ellos lo llamaban ciudad, pero la madre matrona Kentel no iba a permitir que alcanzaran ese nivel. Menzoberranzan no necesitaba, ni quería rivales. Cuando llegó a la puerta que buscaba, abrió sin llamar. Dentro encontró a Saribel Sorlarrin, sacerdotisa menor que Tiago, de manera inexplicable, había convertido en su esposa. Saribel se quedó paralizada por la sorpresa, aunque enseguida cayó de rodillas tras gritar, «Madre matrona». «Levántate, criatura», dijo la madre matrona Kentel. Cuando lo hizo, Kentel la tomó del mentón y la obligó a mirarla a los ojos. «Vuelvo a Menzoberranzan con mi séquito», dijo la madre matrona. «Solo se quedarán unos pocos aquí, incluido el ilícido, que trabaja con tu tío, Zabrak. La criatura no os compete ni a ti, ni a nadie». «Sí, madre matrona», replicó Saribel y bajó la vista.
La madre matrona Kentel volvió a cogerla del mentón con brusquedad para que la mirara a los ojos. Sabrak tiene trabajo que hacer. No se le pondrán impedimentos. Cuando vuelva al este, escogerá a quienes y cuantos desee de entre vuestras filas para que lo acompañen. Si su deseo es que se unan a él tu hermana, o hermano, incluso tu madre, si la matrona Zeherit ha vuelto para entonces, será obedecido. Sus órdenes serán acatadas sin discusión. Sí, madre matrona. Yo también iré si me ordena. No, tú no, la contradijo la madre matrona. Tú recogerás a Tiago y volverás conmigo a Menzoberranzan. ¿Dónde está? En la superficie, con Rabel y los otros. Eso ya lo sé, necia. ¿A dónde han ido? Saribel parpadeó varias veces, como si buscara una respuesta que le permitiera escabullirse. Querida niña, ronroneó Kentel, pero su tono lo convirtió en una clara amenaza. Llegaron noticias de la presencia de enemigos en una pequeña ciudad de humanos y enanos. No está lejos. Fueron a eliminar. La madre matrona resopló con resignación. La impulsividad de la juventud. Cuando vuelvan, cogerás a Tiago y os reuniréis conmigo de inmediato en la casa Baenre. Sí, madre matrona, pero yo tenía que preparar la llegada de la matrona Zeherit. Tú y Tiago volveréis a mi lado de inmediato en la casa Baenre. Repitió la madre matrona Kentel con lentitud, sin dejar lugar para la discusión. Sí, madre matrona. Y no esperes volver aquí jamás. Saribel se encogió ante las palabras y la mirada enfurecida de Kentel y mantuvo la boca cerrada. No temas, niña, añadió la madre matrona Kentel con una sonrisa cómplice. Te reservo un sitio de honor en una excelente casa de Menzoberranzan, y eso no es poca cosa. Es posible que algún día te sientes en el consejo rector. Kentel era consciente de que la idea era ridícula, porque Saribel Sorlarin apenas merecía el apellido que llevaba. La misma matrona Zeherit tenía poco que decir de Saribel que no sonase a desprecio. Pero, aún así, contar con alguien como Saribel en el consejo rector le aseguraba un voto valioso. Su sonrisa se hizo más sincera, pero entonces se dijo que se estaba adelantando a los acontecimientos. Quedaba mucho trabajo por hacer, y asuntos que resolver. A fin de cuentas, tenía un anuncio que hacer en la próxima reunión del consejo rector e incluso sus aliados en la mesa podían poner objeciones. Pero por el momento todo iba como la seda. Con la incorporación de la suma sacerdotisa Minolin Fai a las filas Baenre, y el próximo nacimiento del hijo de Gromp, la alianza con la casa Feybranche estaba asegurada. El avatar de Yod ratificó la alianza y la familia Feybranche no osaría contravenir una orden de la diosa. Y ahora Kentel estaba a punto de evitar el anunciado enfrentamiento entre Anzrel y Tiago, para satisfacción de ambos y en beneficio, en última instancia, de la casa Baenre. Cuando abandonó el cuarto de Saribel, oyó, de nuevo, los chillidos de Zabrak Sorlarin haciendo eco por los pasillos. Recordó el día en el que ella gritó así, cuando los tentáculos de Metil se introdujeron en su cerebro a través de las fosas nasales. Si entonces hubiera comprendido, como ocurría ahora, la belleza de lo que compartió Metil con ella, la comprensión del milenio, la sabiduría de su gran madre, el plan excepcional de Lady Yod. Kentel se prestaría con gusto a otra sesión con Metil si el beneficio fuera el mismo. Sospechaba que Zabrak pensaría igual cuando acabase. Ahora Zabrak estaba aprendiendo un conjuro, el más grande que un Dró podía formular, al menos desde que la madre matrona Ivonel creó los tentáculos que arrancaron de sus cimientos a la casa Obloda para arrojarla a la grieta de la garra. El oscurecimiento, musitó mientras seguía su camino, y deseó poder ir al este con Zabrak para presenciar un espectáculo tan hermoso. Le quedaba una visita más antes de marcharse a Menzoberranzan, y aguardó con paciencia en el pasillo, disfrutando de los chillidos hasta que Gromp salió del cuarto de Zabrak con Metil siguiéndole de cerca. «¿Zabrak? ¿Está preparado?» «Casi», respondió el archimago. «Volverá a chillar, pero ahora ya comprende que hay un buen motivo. Aún así, hallaremos placer en su dolor». Kentel sonrió con suficiencia. Sabía que era cierto que su hermano encontraba placer en el tormento de Zabrak. Por mucho que Gromp lo negara, Kentel sospechaba que temía y envidiaba a Zabrak. O tenía la esperanza de que fuera así. El trío acudió a la habitación de Berejib Sorlarin, recogió a la suma sacerdotisa y fue hasta la forja. «He oído hablar mucho de este lugar», le dijo la madre matrona a Berejib. «El herrero Wolfanin me asegura que no existe forja en Toril que supere el calor y la potencia de esta». «No exagera», aseguró Berejib y le mostró la gran forja de Gauntlerim, colocada en el centro de una estancia larga y estrecha. «Es un horno». «No necesito ver un horno», dijo con menosprecio la madre matrona Kentel. Berejib se encogió ante el comentario. «Muéstranos la fuente del poder de estas calderas», ordenó Gromp.
La sacerdotisa Sorlarrin asintió con entusiasmo y se apresuró hacia una pequeña puerta de mitril en la pared situada detrás de la forja principal, en la parte central de la estancia. Tras la puerta había un túnel estrecho que en su momento fue sellado con varias puertas. Son portales diseñados por los enanos para impedir la entrada a los intrusos, explicó Berejip conforme pasaban por un marco sin puerta. El aire se cargó de humedad, y luego de vapor. Hasta ellos llegaba el sonido de agua cayendo y, a continuación, un silbido agudo. El túnel serpenteaba hasta alcanzar una puerta entornada. Berejip la abrió del todo y les cedió el paso a una estancia de forma rectangular. Una estancia que vibraba con el poder de los elementos. El suelo de la sala tenía un profundo foso, que se extendía de pared a pared, en el que se derramaba una inagotable catarata de agua desde el techo. ¿Lo percibes, archimago?, preguntó la madre matrona Kentel. Cerró los ojos y dio un paso hacia adelante, sumergiéndose en el poder primigenio. Con Gromp a su lado, se detuvo en el borde del foso y contempló el poder esencial de Gauntlegrim. Hasta para ella, que conocía la belleza y la grandeza de la ciudad de las arañas, e incluso el archimago de Menzoberranzan, que había viajado por las dimensiones, el espectáculo era sobrecogedor. No podían distinguir las paredes del foso, ocultas por un vórtice de agua, elementos vivos y acuáticos que conformaban el encierro que aprisionaba a la bestia en las profundidades. A través del rocío y la neblina se percibía el fuego primigenio, una bestia viva más antigua que los dragones y posiblemente, que los mismos dioses. Estaba apresada, pero no inmovilizada. No. El lago de lava bullía y escupía fuego y magma hacia lo alto donde topaba con el muro de agua del vórtice. Era la eterna batalla entre el fuego y el agua. Los dos Baenre retrocedieron y se volvieron hacia una exultante Berejip. Esto es, la madre matrona se interrumpió mientras miraba a su alrededor con una expresión contrariada. El entusiasmo de Berejip perdió fuerza. ¿Por qué no está la sala lista? La madre matrona la miró con fijeza. ¿Madre matrona?, tartamudeó Berejip, aturdida. La sala es operativa. Del todo. ¿Las forjas? ¿Operativa?, escupió la madre matrona Kentel con incredulidad. Gromp soltó una risa seca. No está lista en absoluto. Bramó, como si la otra la hubiera insultado. Esto es majestuoso. Glorioso. Este lugar, la bestia, los elementos que la mantienen presa, son el motivo por el que Yod permitió que te marcharas de Menzoberranzan. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo, sacerdotisa? Sí. Madre matrona, naturalmente. Entonces, ¿por qué no está la sala lista?, repitió la madre matrona. Los labios de Berejip se movieron, pero no dijo nada, porque no tenía ni idea de lo que esperaba la madre matrona. Kentel pasó por su lado con impaciencia y examinó la estancia. ¿Y ese túnel?, inquirió, señalando a una segunda salida en el lado opuesto a la puerta por la que habían entrado. Reparó en que era un túnel natural, un tubo excavado por la lava con toda probabilidad. ¿A dónde conduce? A un pasadizo trasero, madre matrona. Quiero que lo selles en el punto donde se une con el pasadizo, le indicó Kentel a Gromp. El archimago asintió y se dirigió hacia el túnel. Colocaré un muro de hierro, pero es posible que acabe fundido, explicó el archimago. Séllalo, insistió ella. Los obreros Sorlarrin construirán paredes sólidas que cimentarán tu muro mágico. ¿Qué lugar?, exclamó Kentel, y comenzó a bailar, girando con lentitud. A continuación, cantó una canción antigua sobre la fundación de Menzoberranzan para mayor gloria de la reina araña. Giró sobre sí misma con mayor rapidez y su túnica voló alrededor de su grácil silueta. De entre los pliegues de sus ropajes cayeron arañas menudas. Arañas vivas que corrieron como si tuvieran un propósito. Y lo tenían. El canto de consagración les insufló la vida cuando se desprendieron del atuendo mágico de la madre matrona de Menzoberranzan y la canción les señaló cuál era su tarea. Gromp volvió del túnel una vez hubo creado el muro que sellaba el extremo opuesto. Kentel seguía cantando y bailando. Las arañas subían por las paredes de la sala y comenzaban a tejer sus telas. Kentel se revolvió y se detuvo en seco. Se llevó las manos a los hombros y se cerraron alrededor de los broches verdes con forma de araña que lucía en ellos. Los arrancó de la túnica a la vez que su canción se transformaba en un poderoso cántico de súplica a la reina araña. Arrojó los broches al suelo donde cobraron vida. Y crecieron. Esta es la capilla de Sorlarrin, declaró la madre matrona a Berejip. Las arañas de jade crecían hasta alcanzar el tamaño de un pony, luego el de un caballo y al final, el de colosos sombríos. Una se desplazó hasta la puerta por la que habían entrado y otra al túnel que acababa de sellar Gromp. Y allí quedaron inmóviles, como guardianas pétreas. Madre matrona, qué agraciados somos al contar con tu generosidad, exclamó Berejip y se arrojó al suelo ante Kentel Baenre. Kentel la ignoró y volvió a examinar la sala.
Sonrió al ver cómo las miles de pequeñas arañas mágicas tejían sus redes. Hay otra habitación al otro lado del foso, le informó Gromp y señaló con un gesto. ¿Qué contiene? Le preguntó Kentel a Berejit. La palanca de la magia. Según me dijo Ravel, regula el flujo de agua para alimentar a los elementales que controlan al primigenio. ¿Una simple palanca? Preguntó Kentel a Gromp. Simple para un enano de la noble dinastía del Zone, por lo que me contó Harlasle. Imposible para cualquier otro. Y un enano de esa estirpe podría accionar la palanca para liberar a la bestia. Reflexionó Kentel. Y eso fue lo que casi destruyó a Gauntlerim, explicó Gromp. El volcán que nos descubrió la existencia de este lugar hace muchos años. Si un rey enano encontrara la forja en manos de los Drow, comentó Kentel. Gromp la condujo al otro lado de la sala y luego conjuró una puerta mágica, un portal dimensional a que podían acceder ellos y Metil. Una simple palanca, repitió Kentel tras cruzar una arcada de poca altura y entrar a la antecámara. Puedo complicarlo, sugirió el archimago. Retrocedió hasta la arcada y formuló un poderoso conjuro que convocaba al agua. Cuando retornó a la antecámara, le acompañaba un humanoide compuesto enteramente de agua. Un guardián que cerrará el paso a cualquiera que intente entrar, excepto aquellos que luzcan la insignia de la casa Baenre. La madre matrona asintió, satisfecha. Gromp se dirigió con el lenguaje de los dedos al ilícido y los tentáculos de la Zotamentes se agitaron a su alrededor. ¿Lo estás marcando? Inquirió Kentel tras interpretar los signos de Gromp. ¿Qué mejor lugar para aparecer cuando decidamos volver a Qusor-Larrin? Kentel comprendió que el archimago y el Azotamentes habían sintonizado la antecámara para la traslación tanto mágica como psiónica. Una vez concluido, Gromp reabrió el portal dimensional y siguió a Kentel de vuelta a la sala. La capilla de Qusor-Larrin, le repitió a Berejit. Y ese túnel será el aposento privado de vuestra matrona. Sí, madre matrona. Consagra este suelo con la sangre de esclavos, decretó Kentel. Alimenta a la bestia con la carne de nuestros enemigos. Sí. Madre matrona, se apresuró Berejit, demasiado ansiosa, pensó la madre matrona Kentel. Siguiendo un impulso, Kentel abrió los brazos, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Levanta tu látigo, le indicó a Berejit. ¿Madre matrona? Pronunció la sacerdotisa con voz temblorosa. Es mi decisión que mi sangre sea la primera que selle la capilla. Levanta tu látigo. Berejit obedeció, aunque las manos le temblaban tanto como la voz. No hizo intención de flagelar a la madre matrona, pero no fue necesario porque era un instrumento de la ira de Lady Yot y las serpientes sabían lo que había que hacer. Fustigaron y rasgaron la piel de Kentel y ella se deleitó en la gloria de Yot cuando su sangre cayó al suelo. Comenzó a dar vueltas y a cantar, y Berejit la siguió mientras sus 4 serpientes le clavaban los colmillos una y otra vez. Tras muchos pasos y mucha sangre derramada, el rito finalizó. La madre matrona formuló un hechizo para curar sus heridas, recobró las fuerzas y neutralizó el veneno de los ofidios. A continuación, cogió su látigo de 5 cabezas. Ahora era Berejit quien tenía que bailar para la reina araña. Algo más tarde, Kentel, Gromp y Metil abandonaban a Berejit en el suelo de la sala en un charco de su propia sangre. Mareada y desorientada, la sacerdotisa perdería la vida si no era capaz de emplear sus poderes para curarse del veneno de las serpientes de Kentel. Si el suceso acababa en tragedia, la madre matrona reflexionó que sería la voluntad de Yot y la matrona Zeerit solo podría culparse a sí misma por criar a una hija tan torpe.